Cuando pensamos en El Padrino, se nos vienen a la cabeza nombres gigantes: Vito, Michael, Sonny Corleone, titanes que movieron los hilos del poder y cuyas decisiones cambiaron el mapa del crimen en Nueva York. Pero, ¿qué pasa con esos personajes secundarios que sin hacer tanto ruido jugaron un papel clave en los momentos decisivos? Hoy vamos a hablar de uno de ellos. Soy Bruno Tattaglia. Un hombre que hacía tratos con la policía corrupta para conseguir favores en su club nocturno, y fue una de las manos que sujetó al mismísimo Luca Brasi en sus últimos momentos. Así que en este video vamos a ver todo lo que realmente sabemos de Bruno Tattaglia, basándonos únicamente en lo que Mario Puzo nos contó en el libro y en las películas. Soy Gangónimo y bienvenidos de nuevo al canal. Bruno Tattaglia fue el hijo más joven de la familia Tattaglia. Fungía como director de un famoso club nocturno, que era en esencia una especie de escuela preparatoria para muchas de las rameras de la ciudad. A pesar de su posición, era uno de esos jóvenes que a duras penas pueden ocultar su desprecio por los viejos como Luca Brasi, Vito Corleone e incluso su propio padre, mostrando una actitud excesivamente respetuosa que delataba sus verdaderos sentimientos. Mantenía una conexión importante con el capitán de policía McCloskey, a quien conocía desde que fue a la Universidad de Fordham con uno de sus hijos. Esta amistad le permitía a la familia McCloskey disfrutar de un trato preferencial en el club, donde siempre les destinaban una de las mejores mesas, y Bruno se preocupaba de que conocieran a las celebridades. A cambio, Bruno obtenía favores determinantes, como conseguir un certificado de buena conducta para alguna artista, al efecto de que pudiera trabajar en el club, en muchas ocasiones como prostituta. Actuando como intermediario de Virgil Sollozzo, Bruno desempeñó un papel central en la conspiración contra la familia Corleone. Cuando Luca Brasi, siguiendo órdenes del Don, empezó a frecuentar los locales de los Tattaglia y a fingir descontento, fue Bruno quien lo abordó. Durante casi un mes mantuvo contactos con él, interpretando el papel de hombre de negocios que trata de arrebatar un excelente colaborador a una empresa rival. En sus conversaciones, Bruno intentó tranquilizar a Luca sobre las intenciones de su familia, asegurándole: mi padre nunca le pediría que hiciera nada contra los Corleone. Finalmente le propuso una reunión privada con un amigo, que resultó ser Sollozzo. Conociendo bien las costumbres de Luca, organizó el encuentro para las 4 de la mañana en su club, después del cierre, mientras los camareros hacían la limpieza. Y es aquí donde la historia de Bruno da un giro sin retorno. Antes de contarte cómo se desarrolló esa noche fatal, este es un buen momento para que dejes un me gusta y te suscribas al canal para no perderte las próximas historias. Y déjame una respuesta en los comentarios. ¿Crees que Luca sospechaba algo o confió demasiado? La noche anterior al atentado contra Don Vito, Bruno Tattaglia esperó solo a Luca en su nightclub ya vacío. Lo condujo a la barra y se puso él mismo en el lugar de los camareros. Tras la llegada de Sollozzo y una breve conversación sobre la propuesta de unirse al negocio de las drogas, se desató la trampa mortal. Luca sacó un cigarrillo y Bruno se lo encendió. Entonces hizo una cosa muy rara. Dejó caer el encendedor sobre el mostrador y asió con mucha fuerza, la mano de Luca. Luca intentó zafarse, pero Sollozzo ya le había sujetado el otro brazo, mientras ambos hombres lo inmovilizaban en una postura que tenía un cierto aire infantil. Un tercer hombre apareció por la espalda y lo estranguló con una cuerda de seda. Bruno Tattaglia participó directamente en la sujeción y asesinato de Luca Brasi. La muerte de Bruno fue una represalia directa y veloz. Después de que Michael Corleone fue golpeado en el hospital por el capitán Mark McCloskey, quien estaba protegiendo a Sollozzo, un Sonny Corleone enfurecido ordenó la venganza. Tom Hagen le informó a Michael de la noticia con precisión. Bruno Tattaglia ha muerto a las 4 de la madrugada. Su muerte se convirtió en una ficha de negociación en la guerra entre las familias. En la propuesta de paz que el turco le transmitió a Michael, se estableció que la familia Tattaglia estaba dispuesta a olvidarlo de su hijo Bruno para poder poner fin a las hostilidades. Se consideró un saldo de cuentas. Su muerte fue el precio que han tenido que pagar por lo que le hicieron a Vito. Según ellos, una cuenta borra la otra. Finalmente, en el Consejo de Guerra de los Corleone, Don Vito recibió la noticia de la muerte de Bruno con un gesto de contrariedad, y Sonny mencionó que las otras familias podrían contentarse con una indemnización por la muerte de Bruno.